Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cuentos para Dormir. Hoy nos sumergiremos en la increíble y audaz historia de uno de los atracos más desconcertantes en la historia de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que un hombre, un supervisor de almacén aparentemente normal y corriente, lograra desaparecer con más de $17 millones sin dejar el más mínimo rastro? Quédense conmigo hasta el final, porque cada detalle de esta historia revela un giro más impactante y sorprendente que el anterior. Eran las 7:15 de la mañana del domingo 5 de octubre de 1997, cuando la policía de Charlotte, en Carolina del Norte, recibió una llamada angustiada de una mujer llamada Tomigan. Con la voz quebrada por la preocupación, le dijo al operador que su esposo, David, no había regresado a casa después de su turno el día anterior. No podía contactarlo por ningún medio y, desesperada, rogaba a la policía que fuera a su lugar de trabajo para asegurarse de que todo estaba bien. David trabajaba en Loomis Fargo, en la ciudad de Charlotte, uno de los centros bancarios de más rápido crecimiento en toda la costa este. Cada día, cientos de millones de dólares fluían a través de esta ciudad. Loomis Fargo era una pieza clave en este engranaje financiero, una empresa especializada en almacenar y transportar enormes cantidades de dinero en efectivo para los bancos. Sintiendo la urgencia en la voz de la esposa, la policía se dirigió de inmediato al lugar. Al llegar, lo primero que notó el oficial fue la furgoneta de David, estacionada justo fuera de la verja. La valla de seguridad, que debería estar cerrada con un candado, estaba abierta. El corazón del policía latió un poco más deprisa cuando se acercó y vio que la puerta del almacén también estaba abierta de par en par. «Algo aquí no encaja en absoluto», pensó para sí mismo. Inmediatamente sacó su radio, llamó a la central para solicitar refuerzos y contactó a la gerencia de la empresa, intentando desesperadamente entender qué estaba sucediendo. Poco después, el gerente llegó al lugar. Le explicó a la policía que David era el responsable de cerrar el almacén la noche anterior, junto con un empleado en prácticas. Presintiendo lo peor, corrieron a la sala de seguridad para revisar las grabaciones de las cámaras. El pánico se apoderó de ellos cuando descubrieron que las dos cintas de video principales habían desaparecido. Sin embargo, el gerente buscó en otro compartimento y, para su alivio, encontró una cinta que todavía estaba dentro del reproductor. Sin perder un segundo, la pusieron para verla. Nadie podía dar crédito a lo que veían sus ojos. La grabación mostraba, sin lugar a dudas, a David Gain, el supervisor del almacén, vaciando metódica y tranquilamente la bóveda de dinero. Como el dinero robado pertenecía a bancos federales, esto se convirtió instantáneamente en un grave delito federal, y el FBI fue llamado a la escena. La situación era un caos. Todas las llaves del almacén habían desaparecido, dejando a los propios empleados de la compañía fuera, sin poder entrar. Tuvieron que llamar a un soldador para que forzara la puerta de la bóveda, pero aquello era una auténtica fortaleza. Incluso el cerrajero más hábil tardaría horas en abrirla. Mientras esperaban, la frustración de la policía crecía. Tenían muy poca información. Lo único que sabían era que un supervisor llamado David Gain había desaparecido junto con una enorme suma de dinero y una furgoneta blindada de la compañía. No sabían la cantidad exacta. ¿Había actuado solo o tenía cómplices? ¿Era el cerebro del plan o una víctima forzada a cooperar? ¿Había huido o lo habían secuestrado? ¿Existía la terrible posibilidad de que estuviera atrapado o algo peor dentro de la misma bóveda? Demasiadas preguntas y ninguna respuesta. Pero David no estaba en la bóveda. De hecho, no había nada en la bóveda. Ante ellos se extendía un espacio inmenso y desoladoramente vacío. Casi 1.300 kilos de dinero en efectivo, con un valor total de más de $17 millones, se habían evaporado. Para que se hagan una idea, $17 millones en 1997 equivaldrían a unos $32 millones hoy en día.
Una auténtica fortuna. La mayor parte del dinero eran billetes de $20 destinados a reponer los cajeros automáticos de la ciudad, lo que significaba que ni un solo billete estaba marcado y los números de serie no eran consecutivos. En otras palabras, era dinero fantasma. El ladrón podía gastarlo delante de la propia policía y nadie podría demostrar que era ilegal. La policía peinó el almacén en busca de pistas, pero no encontró absolutamente nada. Desesperados, registraron la furgoneta personal que David había dejado atrás. Y allí, dentro de una caja, encontraron su anillo de bodas. Un anillo de bodas es un objeto con un valor sentimental incalculable, algo que una persona casada casi nunca se quita. ¿Por qué lo dejaría atrás? ¿Era una señal, un mensaje simbólico de que había cortado todos los lazos con su esposa para empezar una nueva y solitaria vida? Los investigadores comenzaron a indagar en el círculo cercano de David, y la primera persona a la que interrogaron fue, por supuesto, su esposa, Tomigan. Ella les aseguró que no había notado ningún comportamiento extraño en David antes del suceso. Sí admitió que la pareja tenía una deuda considerable en tarjetas de crédito, lo que los obligaba a vivir de manera muy austera. Pero Tomigan insistió, con lágrimas en los ojos, que su marido era un hombre bueno y tímido, incapaz de una hazaña así. Estaba completamente convencida de que alguien lo había obligado a cometer ese terrible acto. La historia del robo de más de $17 millones en Loomis Fargo no tardó en explotar, convirtiéndose en una auténtica sensación mediática nacional. La policía emitió una orden de búsqueda por todo el país y movilizó a todas sus fuerzas para encontrar a David y el dinero robado. La cara de David estaba en todos los noticieros, en todos los periódicos. Agentes del FBI vigilaban aeropuertos y estaciones de autobús, y se hizo un llamamiento al público para que informara de cualquier pista, por pequeña que fuera. La mayor cacería humana del país acababa de comenzar. La policía sabía que para una cantidad tan inmensa de efectivo, los culpables necesitarían una camioneta grande para transportarlo. Los investigadores visitaron todas las empresas de alquiler de vehículos en busca de pistas, pero no encontraron absolutamente nada. La verdad es que este no era el primer atraco que sufría la compañía de transporte de valores Loomis. En 1997, en Jacksonville, Florida, un empleado del almacén llamado Philip Noel Johnson vació una bóveda llevándose más de $18 millones en efectivo. En aquel caso, la policía logró recuperar todo el dinero, que había sido escondido en un almacén de alquiler público. En Carolina del Norte, la policía barajaba la posibilidad de que David estuviera imitando ese caso, por lo que los agentes del FBI inspeccionaron minuciosamente todas las empresas de alquiler de almacenes de la zona, pero de nuevo no encontraron nada. Parecía que la investigación había llegado a un callejón sin salida, como si David y los $17 millones se hubieran desvanecido en el aire. Aún así, la policía estaba convencida de que David no podía simplemente desaparecer, e incluso si sus cómplices lo hubieran eliminado para quedarse con todo el botín, $17 millones no se evaporan sin más. Alguien, en algún lugar, tenía que estar intentando mover o gastar ese dinero. La policía se puso en alerta máxima, buscando cualquier actividad sospechosa durante el fin de semana posterior al robo. Pero esto no era tarea fácil. Justo en esas fechas, la ciudad de Charlotte estaba celebrando una importante carrera de coches. Cientos de miles de personas de todas partes habían llegado a la ciudad, convirtiendo el control de entradas y salidas en una pesadilla logística. Y entonces, 2 días después del atraco, la policía recibió la primera buena noticia. El lunes por la tarde, un hombre que cortaba el césped descubrió una camioneta de Loomis abandonada. Estaba en una zona desolada, a unas 10 millas del almacén de la compañía. La camioneta estaba cerrada por dentro y, como los empleados de Loomis aún no habían encontrado su juego de llaves, la policía tuvo que remolcar el vehículo hasta el centro para forzar la cerradura. Cuando el cerrajero finalmente logró abrir las puertas,
Todos se quedaron absolutamente atónitos al ver lo que había dentro. En el interior de la camioneta había una montaña de billetes de baja denominación abandonados. En total, $3,3 millones. La policía también encontró las 2 cintas de vigilancia robadas de la sala de seguridad de Loomis, una pistola de la empresa y 2 juegos de llaves de la bóveda. ¿Por qué un ladrón dejaría atrás $3,3 millones? Era una pregunta para la que nadie tenía respuesta. Tal vez el miedo lo paralizó, tal vez se quedó sin tiempo para llevarse todo el botín, o quizás ya no tenía dónde esconder más dinero. Incluso se especuló que estaba tan agotado de cargar fajos de billetes que simplemente decidió dejar atrás los $3,3 millones en billetes pequeños. Cada uno tenía su propia teoría, pero todos en la policía estaban de acuerdo en una cosa: este era el atraco más extraño y demencial que habían visto en sus vidas. A pesar de haber recuperado la camioneta y una parte del dinero, la investigación seguía estancada. La policía interrogó al becario que había trabajado con David la noche del suceso. Él insistió en que no tenía nada que ver con el robo, que para él había sido un turno completamente normal. David le dijo que se fuera a casa al terminar la jornada, mientras él se quedaba para cerrar la bóveda. Después de hablar con más de 100 personas, entre amigos, compañeros y familiares de David, la policía seguía sin tener una pista sólida, solo un mar de información contradictoria sobre él. David parecía tener 2 personalidades completamente distintas. Algunos compañeros lo describían como un hombre amable, trabajador y apasionado por su oficio. Otros, en cambio, decían que estaba profundamente descontento con su trabajo por el mísero sueldo que ganaba. Algunos afirmaban que David amaba a su esposa y era un hombre devoto que iba a la iglesia. Otros aseguraban que su matrimonio era un infierno, con una esposa que lo regañaba constantemente, controlaba cada centavo que gastaba y no le permitía fumar dentro de casa. Pero, a pesar de todo, nadie, absolutamente nadie, podía creer que David fuera capaz de planear y ejecutar un golpe tan audaz por sí solo. Todos estaban convencidos de que alguien lo había obligado a hacerlo. La policía también descubrió que David era un hombre introvertido, de pocos amigos. La única persona con la que parecía tener una conexión especial era una excompañera llamada Kelly Campbell. Kelly había trabajado con David durante varios años, pero renunció un año antes del atraco. Sus compañeros contaban que existía el rumor de que entre David y Kelly había algo más que una simple amistad. Se les veía juntos a menudo después del trabajo, incluso después de que ella dejara la empresa. La policía la localizó de inmediato, pero Kelly negó tener una relación cercana con David y afirmó que no había tenido contacto con él desde que se fue. Aunque los detectives sospechaban que no estaba siendo del todo sincera, no tenían ninguna razón para seguir interrogándola. Esa línea de investigación también se enfrió. Los investigadores centraron entonces su atención en una nueva y prometedora pista. La noche del atraco, David había usado el teléfono de la empresa para llamarse a su propio teléfono móvil. Esto solo podía significar una cosa: David le había dado su teléfono a alguien que estaba fuera, a un cómplice. Los datos de su buscapersonas también revelaron que había recibido múltiples mensajes con 3 cifras: 143. La policía no sabía qué significaba esa secuencia, pero ahora tenían una certeza absoluta. David no había actuado solo. Había pasado una semana desde el atraco y la policía se dio cuenta de que seguían en el punto de partida. A estas alturas, David y sus cómplices podían estar en cualquier parte del mundo. Desesperados, los investigadores ofrecieron una cuantiosa recompensa a cualquiera que tuviera información que ayudara a resolver el caso. Tras el anuncio, la oficina de investigación se vio inundada de miles de llamadas, día y noche. Cualquiera que viera a un conocido con una repentina fortuna después del robo no dudaba en contactar a las autoridades. El equipo de investigación invirtió una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo en verificar cada una de estas pistas.
Entre esas miles de llamadas, una llamó especialmente la atención. Informaba sobre un hombre llamado Eric Gant, quien últimamente estaba gastando enormes sumas de dinero en efectivo y disfrutando de una vida de lujos. De la noche a la mañana, la vida de Eric había dado un giro espectacular. Había saldado todas sus deudas de tarjetas de crédito, comprado varios coches carísimos y organizaba fiestas constantemente en hoteles de lujo. A pesar de todo, la policía no encontraba ninguna conexión directa entre Eric y David. Sin embargo, había un detalle inquietante. La empresa de diseño gráfico donde trabajaba Eric estaba justo al otro lado de la calle donde se había encontrado la furgoneta abandonada de Loomis. ¿Era solo una extraña coincidencia o había algo más profundo que los conectaba? La policía continuó investigando y vigilando los gastos de Eric. Pronto se dieron cuenta de un patrón muy peculiar. Eric pagaba absolutamente todo con billetes de $20. Quisieron llevarlo a la comisaría para interrogarlo, pero descubrieron que se encontraba en unas largas vacaciones en el extranjero. No podían hacer nada más que esperar pacientemente su regreso. Mientras tanto, otra pista surgió. Una fuente informó de que una pareja estaba comprando propiedades por toda la ciudad a un ritmo frenético. Se trataba de Steve y Michelle Champer. Una de sus adquisiciones fue una mansión en un exclusivo barrio a solo 15 minutos en coche de la ciudad de Salem. La pareja se convirtió inmediatamente en el centro de atención de la policía por varias razones. En primer lugar, solo 16 semanas antes vivían en una casa rodante. Ninguno de los dos había tenido un trabajo estable en los últimos 2 años y de repente parecía que habían pasado de la miseria a la riqueza. Y en segundo lugar, lo más sospechoso de todo, pagaban por todo, incluida la mansión de $1 millón en efectivo y todo en billetes de $20. Michelle le contaba a todo el mundo que su marido era un jugador de fútbol profesional retirado. Sin embargo, un vecino que vivía a pocas casas de distancia aseguró que ninguno de los hombres del vecindario había oído hablar de él jamás. Unas semanas después del robo, Steve Champer protagonizó un altercado en un bar y fue expulsado. Furioso y arrogante, amenazó con comprar el bar, valorado en $400,000, solo para tener el placer de despedir a los guardias de seguridad. A pesar de las enormes sospechas que rodeaban a Steve y Michelle, la policía aún no tenía pruebas suficientes para arrestarlos. Lo único que podían hacer era esperar y continuar con la vigilancia. También comenzaron a investigar transacciones de efectivo sospechosas en los bancos, un trabajo minucioso y agotador que les obligaba a filtrar miles de informes para encontrar algo relevante para el caso. Y finalmente, todo ese esfuerzo dio sus frutos. Pocos días después del atraco, Michelle Champer había entrado en un banco con un maletín lleno de efectivo y le preguntó a un empleado cuánto dinero podía depositar en su cuenta sin tener que rellenar ningún formulario de declaración. Por su parte, Steve también fue visto en otro banco depositando una gran cantidad de efectivo en una caja de seguridad. No se sabe si Steve era demasiado ingenuo o simplemente tonto, pero con esas acciones acababan de ponerse en el punto de mira de la policía. El FBI comenzó a vigilar en secreto la casa de los Champer, pero no fue una tarea fácil. Se trataba de un pequeño barrio residencial donde casi todos se conocían. Cualquier coche extraño con hombres desconocidos dentro llamaba la atención de inmediato. Los agentes del FBI tuvieron que inventar excusas cuando recibieron innumerables llamadas de los residentes, alertando sobre vehículos sospechosos con hombres de aspecto extraño y gafas de sol merodeando por la zona. La policía temía que Steve y Michelle se dieran cuenta de que estaban siendo vigilados. Pero estaban equivocados. Parecía que todo el vecindario sabía que el FBI los estaba observando, excepto los propios Steve y Michelle. 2 meses después del robo, seguía sin haber rastro de David. Ni su esposa ni sus padres habían recibido noticias suyas.
Mientras tanto, Steve y Michelle continuaban gastando dinero a manos llenas. Coches nuevos, casas nuevas, ropa de diseño, muebles de lujo. Incluso compraron una tienda de muebles de alta gama y la llamaron Emma. No era nada fácil acercarse y sacarles información a Steve y Michelle, porque nunca hablaban con nadie que no fuera de su círculo más íntimo. La policía tuvo que desempolvar los anuarios de la secundaria para investigar sus antecedentes. Finalmente, los investigadores encontraron lo que buscaban. Gracias al anuario, descubrieron que tanto Steve como Michelle habían sido compañeros de clase de Kelly Campbell, la colega de David. La policía volvió a buscar a Kelly, pero una vez más se negó a cooperar. Continuó negando cualquier relación con David y se rehusó a someterse a la prueba del polígrafo. Hasta ese momento, la policía tenía a varias personas en la mira, pero aún no tenían pruebas suficientes para acusar a nadie. Pero todo cambió en enero de 1998. El FBI estaba vigilando un banco cuando Michelle entró con un maletín lleno de efectivo. No era la primera vez que Michelle depositaba dinero en efectivo, pero esta vez fue diferente. Los fajos de billetes que traía estaban envueltos con las precintas de la empresa Loomis. Y no solo eso, en esas precintas todavía se podía ver la firma de un empleado de la compañía. Esta fue la primera prueba sólida que vinculaba a los Champers con el atraco. Con esta evidencia, la policía ya podía emitir una orden de arresto para Steve. Sin embargo, el equipo de investigación creía que, además de los Champers, había más personas involucradas. Por eso, decidieron esperar un poco más para atrapar a toda la banda de un solo golpe. La policía solicitó una orden para intervenir los teléfonos de los Champer y de Kelly. Escuchar las conversaciones era una tarea increíblemente aburrida. Tuvieron que oír todas las charlas triviales de Steve y Michelle, desde los planes de Steve para comprar una isla entera y construir un hotel, hasta las quejas de Michelle por haber subido de peso y querer rellenarse los labios. En resumen, todas las conversaciones eran pura paja, sin ningún valor para la investigación. Después de varias semanas de escuchas, la policía estaba a punto de rendirse, pensando que ese método no los llevaría a ninguna parte. Pero entonces recibieron una llamada. Era Kelly Campbell. Kelly le dijo a Steve que acababa de recibir una llamada de David. Le contó que David necesitaba más dinero. Los agentes se quedaron atónitos. ¿Cómo era posible? Parecía que David se había quedado sin fondos y le estaba suplicando a Kelly que le enviara más. ¿Cómo puede alguien que acaba de llevarse $17 millones gastárselo todo en apenas unos meses? Steve le dijo a Kelly que no podían esperar más, que había llegado el momento de ocuparse de David de una vez por todas. Steve mencionó que ya había contratado a un tal Mike y a otros matones para encargarse del asunto. Pero tenían un problema. Aunque Kelly hablaba con David por teléfono, no tenía ni idea de dónde estaba. Steve le dejó claro que su misión era descubrir el paradero de David. Unos días después, tal y como esperaban, David volvió a llamar a Kelly. En solo un par de frases, Kelly consiguió saber dónde se escondía. Estaba en el Hotel Cozumel, en México. David estaba ansioso por empezar una nueva vida con ella en México. Lo que no sabía era que, al revelarle a Kelly su ubicación, acababa de sentenciar su propio destino. El FBI envió agentes a México de inmediato. Tenían que actuar rápido, antes de que fuera demasiado tarde. El domingo por la mañana, 1 de marzo de 1998, 5 meses después del atraco, los agentes del FBI arrestaron a David. No parecía muy sorprendido. De hecho, parecía casi aliviado. En silencio, acompañó a la policía en el vuelo de regreso a Carolina del Norte. David provenía de una familia humilde, de clase trabajadora. Siempre había trabajado duro, haciendo horas extra, pero su mísero sueldo apenas le alcanzaba para llegar a fin de mes. Su trabajo consistía en custodiar y transportar enormes cantidades de dinero en efectivo para los bancos. Era una ironía cruel.
Aunque David manejaba montañas de dinero todos los días, nunca tenía un céntimo en el bolsillo. Él y su esposa vivían con lo justo y tenían que pensárselo 2 veces antes de comprar cualquier cosa. Mientras tanto, Kelly y David se veían de vez en cuando fuera del trabajo. David sentía algo por Kelly, pero entre ellos nunca había pasado nada. Entonces, en una de sus citas, Kelly lo besó y le preguntó qué pensaría si robaran el dinero del almacén de la empresa. Le dijo que él era la persona perfecta para dar el golpe, que los dos podrían vivir donde quisieran y como quisieran. Kelly también le mencionó que tenía un amigo en el mundillo criminal que podría ayudarles a esconder el dinero y a él a escapar. Podrían dividir el botín en 3 partes y cada uno se llevaría al menos $5 millones. Al principio, David se quedó en shock al oír aquello. Llevaba años trabajando para la empresa y jamás se le había pasado por la cabeza robar el dinero, y mucho menos hacerlo él mismo. Se rió y se encogió de hombros, pensando que era solo una broma. Sin embargo, de alguna manera, las palabras de Kelly siguieron resonando en su mente. Un día de septiembre, David se dio cuenta de que necesitaría 30 años para pagar todas las deudas de sus tarjetas de crédito. Justo en el momento en que su esposa le estaba echando la bronca por gastar dinero en un billete de lotería, David tomó una decisión que le llenó de adrenalina. Llamó a Kelly. David comenzó a observar con una atención casi obsesiva el funcionamiento interno de la compañía, centrándose especialmente en sus vulnerabilidades. A pesar de que la empresa Loomis contaba con la tecnología de seguridad más avanzada, siempre parecía haber una escasez de personal. Esa era la razón por la que él, y solo él, custodiaba 2 juegos de llaves maestras para todos los almacenes, furgonetas y oficinas. David se dio cuenta de que podría llevarse el dinero del almacén con una facilidad pasmosa. El verdadero rompecabezas no era cómo tomar el dinero, sino cómo desaparecer con él. Así que David se sumergió en el estudio de los procedimientos de investigación del FBI. Descubrió que la mayoría de las investigaciones comenzaban creando un círculo concéntrico alrededor de la escena del suceso, expandiéndose lentamente hacia las áreas cercanas. La policía también vigilaba de cerca aeropuertos, estaciones de tren y terminales de autobuses. Por lo tanto, el plan de David era simple y audaz: huir de inmediato, lo más lejos posible. Esto significaba que necesitaba un pasaporte falso y un billete de avión para salir del país cuanto antes. Lo curioso es que, a pesar de ser cómplices, David y Steve nunca se habían visto cara a cara. Toda la comunicación de David con Steve se realizaba a través de Kelly. Steve había reunido a su propia banda para ayudar a mover el dinero después del golpe. Este grupo incluía a su primo, Vance Port, y a un amigo llamado Eric Gant. Steve les prometió a cada uno una recompensa de $100,000 por su participación. Además, se encargó de conseguir un pasaporte falso para David. Todo estaba preparado para el gran golpe. El 4 de octubre de 1997, David salió de su casa para ir a trabajar. Miró a su esposa con la amarga certeza de que aquella sería la última vez que la vería. Echó una última mirada a la vieja caravana en la que vivían y, con una determinación férrea, se marchó. David comenzó su jornada laboral como cualquier otro día. Mientras tanto, la banda esperaba afuera con el teléfono de David. El plan era que él les entregaría el dinero justo después de que la última furgoneta de la compañía regresara. Alrededor de las 5 de la tarde, David usó un teléfono de la empresa para llamar a Steve, que aguardaba impaciente. Le dijo que no podría sacar el dinero hasta las 6:30 o 7 de la tarde, cuando el último vehículo blindado estuviera de vuelta. En ese momento, en el almacén solo quedaban David y un joven en prácticas. David le dijo al chico que podía irse a casa, que él se encargaría de cerrar. Y así se quedó solo, David y una fortuna inimaginable frente a él. Se quedó paralizado por unos segundos, sopesando el abismo que estaba a punto de cruzar. Mientras, cada pocos minutos, Kelly le enviaba un mensaje de texto con el código 143, que significaba «Te quiero, I love you».
No era un código complejo como el FBI llegaría a pensar. Era simple, directo y terriblemente efectivo. A David le tomó casi 1 hora cargar todo ese peso, no solo de billetes, sino de su futuro, en la furgoneta de la compañía. Después, fue a la sala de seguridad y retiró las 2 cintas de las cámaras de vigilancia del armario. Sin saberlo, una tercera cámara, oculta en otro armario, lo grababa todo. Condujo a toda prisa hacia el punto de encuentro donde Steve y Kelly lo esperaban. El corazón le martillaba en el pecho. Una euforia salvaje, algo que nunca antes había sentido, se apoderó de él. Sin embargo, al llegar, su euforia se mezcló con confusión. No solo estaban Kelly y el amigo que ella había mencionado, había otras 2 personas más. Pero en medio del pánico y la adrenalina, no hizo preguntas. Su única prioridad era escapar. Ya se preocuparía de eso más tarde. Le entregó las llaves de la furgoneta a uno de los desconocidos. Se subió al coche de Kelly y huyó, llevándose consigo un fajo de billetes de unos $30,000. Justo cuando David se marchaba, la banda de ladrones se topó con un problema mayúsculo. La llave de la furgoneta estaba perdida en un manojo con más de 200 llaves idénticas. Empezaron a probarlas, presas del pánico, pero la desesperación solo aumentaba su torpeza. Eric, en un arrebato de frustración, agarró una roca y golpeó la ventanilla, olvidando un pequeño detalle. Era un vehículo blindado. Las rocas, las balas, nada podía contra él. Mientras tanto, David y Kelly volaban por la carretera hacia el aeropuerto. Ambos estaban eufóricos, sentían que tenían millones de dólares en sus manos y toda una vida paradisíaca por delante. Pero, después de toda su meticulosa planificación, David había pasado por alto cómo subir una montaña de dinero en efectivo a un avión. Kelly, en un destello de ingenio, compró unas medias y las rellenó de billetes. De vuelta con el grupo de Steve, después de una lucha agónica, finalmente encontraron la llave correcta y abrieron la furgoneta. Todos se quedaron boquiabiertos, con la mirada perdida en la montaña de dinero más grande que jamás habían visto. Pero la fascinación duró solo unos segundos antes de que la urgencia los hiciera reaccionar. Steve había traído 3 grandes contenedores azules, pero subestimó por completo la magnitud del botín. Los 3 contenedores no eran suficientes, ni de lejos. Tuvieron que dejar atrás los fajos de billetes de menor denominación y buscar un lugar para deshacerse de la furgoneta. Mientras tanto, Kelly y David llegaron al aeropuerto de Columbia, solo para encontrarse con otro obstáculo, uno mucho más grande. Parece que David y Kelly estaban tan obsesionados con el robo que se olvidaron de lo más básico, comprar los billetes de avión. Cuando llegaron al mostrador, la dura realidad los golpeó. No había ni un solo vuelo a México. Su gran escape se había reducido a esto: tomar un autobús. Al llegar a México, David se sumergió de cabeza en una vida de opulencia desenfrenada. Se deleitaba en los restaurantes más caros, se alojaba en los hoteles más lujosos. La sensación de tener millones de dólares en sus manos era simplemente indescriptible, una euforia total. O eso pensaba él. David parecía olvidar un pequeño detalle. En realidad, no tenía millones de dólares. Los $30,000 en efectivo que había llevado consigo se evaporaban a una velocidad alarmante y, en cuestión de meses, tuvo que llamar desesperado a sus cómplices, suplicándoles que le enviaran más dinero. Pidió $50,000, pero Steve, con una frialdad calculadora, solo envió a un subordinado llamado Mike con unos míseros $8,000. Fue en ese momento que David comprendió la amarga verdad. Él no tenía el control. Era una marioneta, un fugitivo buscado por la ley, y lo más doloroso de todo, existía la posibilidad real de que no viera ni un centavo más del botín. La ansiedad se convirtió en su sombra, una compañera constante de sus días y sus noches, mezclada con un resentimiento que le quemaba por dentro.
Un día, el pánico llamó literalmente a su puerta. Un hombre desconocido le advirtió que un grupo de personas esperaba la orden para encargarse de él. El hombre solo quería avisarle, a cambio de una pequeña propina. El miedo se apoderó de David por completo. Huyó a otro hotel, registrándose con un nombre falso, tratando de desaparecer. Pero en su desesperación, David cometió el error que sellaría su destino. Le confió su nueva ubicación a Kelly. David, hasta el final, se aferró a la ilusa creencia de que lo suyo con Kelly era amor verdadero. Se había enamorado de una fantasía, de una mujer que nunca le había amado y que, desde luego, jamás tuvo la intención de mudarse a México para vivir una vida de fugitivos con él. La traición fue total. Poco después, la red se cerró sobre ellos. Los Champer, Kelly y el resto de los miembros de la banda fueron arrestados. La policía recuperó más de $1 millón en efectivo de los miembros de la banda. La mansión de los Champer era una auténtica cueva del tesoro para los investigadores. Encontraron dinero por todas partes, escondido en cajas de zapatos, debajo de los colchones, en el garaje. Y aquí viene la ironía más cruel de todas. Con millones robados, ninguno de los 6 acusados principales tenía suficiente dinero para pagar su propio abogado. En total, más de $10 millones fueron recuperados de las 24 cajas de seguridad que Steve había abierto a través de sus familiares y amigos. 21 acusados fueron declarados culpables de estafar al banco. Eric Gant fue sentenciado a 6 años y medio por ayudar a ocultar el dinero. Van Sport recibió 4 años y 7 meses por su papel en el escondite del camión. Michelle Champer fue condenada a 7 años, mientras que su esposo, Steve Champer, el cerebro en la sombra, recibió 11 años y 3 meses. Gant, el hombre que ejecutó el plan, fue sentenciado a 11 años y 6 meses. Mientras tanto, Kelly Campbell, la mujer que le robó el corazón y la libertad, recibió solo 5 años y 10 meses. Y en el centro de todo, David Gant, el hombre que lo arriesgó todo, fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión. Mucha gente consideró que las sentencias fueron demasiado indulgentes, casi una burla a la justicia. Quizás por eso, David nunca mostró un ápice de arrepentimiento. Al contrario, parecía sentirse orgulloso de su hazaña. Cuando un periodista le preguntó si, de poder volver atrás en el tiempo, lo haría de nuevo, su respuesta fue escalofriantemente simple y directa. Por supuesto que sí. La vida a veces imita al arte de la forma más extraña. En 2016, esta increíble historia fue llevada al cine con la película Masterminds, y como no podía ser de otra manera, fue una comedia. Para entonces, David ya había salido de prisión. Tenía una esposa, hijos, una nueva vida. Lejos de avergonzarse de su pasado, en una entrevista confesó que habló con entusiasmo con el director de la película y que nunca, jamás, se había sentido avergonzado de lo que hizo. Y esta historia nos deja con una reflexión final. Es fácil ser una persona decente en un entorno tranquilo, sin tentaciones ni desafíos que pongan a prueba nuestros principios. La tentación es el verdadero examen de la moral humana. Cuando una persona se enfrenta a un abismo de posibilidades y, a pesar de todo, elige hacer lo correcto, manteniéndose firme en sus valores, esa es la persona íntegra que merece nuestro más profundo respeto. ¿Y tú? ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees que las sentencias fueron justas? ¿Qué habrías hecho en el lugar de David? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que pensáis. Si esta historia te ha parecido tan fascinante como a nosotros, no olvides dejar un me gusta, suscribirte a Cuentos para Dormir y compartir este video para que más gente conozca este increíble caso. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en la próxima historia.